Corría el año 1785, en el corazón de la Nueva España, una época donde las vastas haciendas marcaban el poder y la riqueza de las familias más influyentes. Entre estas familias destacaba la de los García, dueños de tierras fértiles y riquezas envidiables. Juan García, el nuevo heredero de la hacienda, acababa de tomar las riendas tras la muerte de su padre, don Antonio García. Pero, como suele suceder en las tierras de los ricos y poderosos, los rumores oscuros y los chismes no tardaron en aflorar. Se decía en los pequeños pueblos cercanos que Juan había cometido un acto terrible, que había puesto fin a la vida de su propia madre para librarla de una enfermedad incurable, que la había consumido durante años. Algunos campesinos, entre murmullos y miedo, se acercaban al padre de la iglesia local en busca de respuestas. Le preguntaban si era verdad que el joven heredero había cometido ese pecado mortal. Pero el sacerdote, con mirada severa y un tono que intentaba calmar la curiosidad de los más osados, respondía siempre lo mismo: «Hijo, ese no es el camino de Dios. Los chismes no son buenos». Con el peso de esos rumores y la reciente muerte de su padre, Juan parecía inquebrantable. Había construido una reputación de hombre inteligente, calculador y, si hacía falta, desalmado. Era un verdadero hacendado de su tiempo. En su ascenso al poder y al control total de la hacienda, Juan García también había hecho un movimiento estratégico al casarse con la hermosa Lucía López. No solo por su elegancia, educación y la promesa de ser una buena madre y esposa de sociedad, sino porque la joven española pertenecía a una familia influyente en la colonia. Su padre, un poderoso comerciante, tenía conexiones con lo más alto del gobierno virreinal. Mientras los ricos de la Nueva España lo elogiaban por su astucia y su fortaleza como hombre de negocios, los pobres y campesinos que vivían en las tierras de la hacienda murmuraban otra cosa. Decían que el alma de la hacienda estaba inquieta, que algo oscuro se movía entre los cultivos, vigilando. Y que los aluches, pequeños guardianes de la tierra, no estaban contentos con Juan García y sus decisiones. Algo extraño estaba por desatarse en la hacienda García, y aunque los ricos lo veían como un hombre admirable, algunos campesinos sabían que, tarde o temprano, el pasado y la tierra pedirían cuentas. Pero un día, en su arrogancia, cometió un error que sellaría su destino. Mandó destruir una pequeña casita de piedra que, según la tradición, el sacerdote local había mandado construir en el terreno de la hacienda para mantener feliz a la Luche, el pequeño espíritu guardián de las tierras. Además, dejó de llevar los obsequios de agradecimiento que las generaciones anteriores siempre habían ofrecido. Para Juan, esas eran supersticiones de campesinos. Él no necesitaba de rituales ni favores, creía que su fe en Dios y su trabajo eran suficientes. En aquel tiempo, su esposa Lucía estaba esperando su primer hijo. Juan, lleno de orgullo y felicidad, no podía imaginar mejor momento, estaba a punto de tener un heredero. Sin embargo, la alegría duró poco. No mucho después, los problemas comenzaron a manifestarse. A pesar de que los esclavos cuidaban las tierras con esmero, la cosecha comenzó a disminuir inexplicablemente. Las plantas se marchitaban y los frutos que lograban madurar eran pocos y de mala calidad. Pero lo más alarmante ocurrió en su propio hogar. Lucía, quien hasta entonces gozaba de buena salud, cayó gravemente enferma. Su vida, y la de su hijo por nacer, estaban en peligro. El sacerdote de la iglesia local, preocupado por las desgracias que se cernían sobre la hacienda, fue a visitar a Juan. Su objetivo era pedirle ayuda para los necesitados del pueblo, quienes también estaban sufriendo por la escasez. Pero cuando se lo solicitó, Juan respondió con un rotundo no. Era un hombre pragmático, si apenas podía controlar los problemas de su hacienda, mucho menos iba a preocuparse por otros. En medio de la conversación, Juan confesó sus preocupaciones, los cultivos estaban fallando, y su esposa y su hijo estaban en grave peligro. El sacerdote, con un tono serio, lo miró fijamente y le dijo: «Señor, ¿a quién habéis ofendido? Esto no es normal. Haríais bien en buscar la ayuda de Dios y reflexionar sobre los pecados que habéis cometido. Tal vez, así podáis entender cómo arreglar la situación». Pero Juan García, en su orgullo, ignoró las palabras del sacerdote, convencido de que podía resolverlo todo por sí mismo. Sin embargo,
el destino tenía otros planes para él. Desesperado por los problemas en sus cosechas, el hacendado Juan García decidió tomar medidas drásticas. Si los campesinos y sus métodos no lograban revertir la situación, buscaría ayuda en lo que más valoraba, la educación y el conocimiento de la clase alta. Mandó traer a un experto de cosechas desde París, un hombre conocido por su refinada cultura, su educación superior y su habilidad para crear los mejores vinos y alimentos en las tierras más fértiles de Europa. A su llegada, el señor Dupont comenzó una exhaustiva evaluación de las tierras. Revisó los métodos, inspeccionó el suelo y observó a los trabajadores con ojo crítico. Tras días de análisis, el experto francés se presentó ante Juan con una conclusión inesperada. Señor García, no lo entiendo. Todo se está haciendo bien. Estas tierras deberían estar produciendo abundancia. Sin embargo, hizo una pausa, como si dudara en continuar. Le dejaré unos consejos. Mejoras en el riego, cambios en los fertilizantes. Pero si esto no funciona, debo advertirle algo, es posible que usted haya ofendido a un ser muy importante de estas tierras. La última frase dejó a Juan desconcertado. ¿Un ser importante? ¿A qué se refería Dupont? Pero antes de que pudiera pedirle más explicaciones, el francés, claramente incómodo, apresuró su partida. Siguiendo las recomendaciones del señor Dupont, Juan implementó los cambios. Se lograron mejoras, sí, pero las cosechas seguían lejos de ser lo que alguna vez fueron antes de la ofensa a la luche. La frustración crecía en Juan, pero su orgullo no le permitía considerar las advertencias de los campesinos ni las insinuaciones del sacerdote. Aunque se decía creyente, Juan García nunca se detuvo a reflexionar sobre sus acciones. No rezó, ni pidió a Dios que le iluminara sobre lo que había hecho mal o cómo podía remediarlo. Para él, todo tenía una solución lógica y material. Lo que no sabía era que lo sobrenatural no obedece a las reglas de los hombres. Y el precio de su arrogancia aún no había sido pagado. En medio de la incertidumbre y el descontento en la hacienda, Gabriel, el capataz de confianza de Juan García, decidió dar un paso arriesgado. Había servido a la familia García durante años, demostrando su lealtad y dedicación, pero también conocía las historias y tradiciones de esas tierras mejor que nadie. Una noche, cuando el silencio envolvía la hacienda y Juan descansaba en su estudio, Gabriel entró con pasos nerviosos pero decididos. Sosteniendo su sombrero entre las manos, con la mirada baja y la voz temblorosa, habló. Señor, se hace todo lo que se puede. Yo sigo sus órdenes, le soy leal y agradezco el buen trato que siempre me ha dado. Juan lo miró en silencio, permitiéndole continuar. Gabriel tragó saliva antes de añadir, con una mezcla de miedo y valentía. Sin embargo, debo insistir en algo. Usted necesita buscar ayuda, pero no de expertos, sino de alguien que entienda esta tierra. Señor, le pido que consulte a una bruja. Es necesario que haga las paces con el aluche que usted ofendió. Juan frunció el ceño, visiblemente molesto. Pero Gabriel, sabiendo que podría costarle el empleo o algo peor, continuó. Señor García, Balam, como lo llamaban los campesinos, ayudó mucho a su padre. Gracias a él, estas tierras dieron frutos de calidad y en abundancia. Su padre, como hombre agradecido, le construyó su casita de piedra y le ofreció regalos. Pero usted. La voz de Gabriel tembló. Era consciente de que estaba cruzando una línea peligrosa, pero siguió adelante. Usted debe arreglar su ofensa. Porque, si no lo hace, esto va a empeorar. No serán solo las cosechas las que sufran. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el hacendado. Finalmente, añadió con cautela. Señor, temo que si esto no se resuelve, su esposa y su hijo también podrían estar en peligro. La atmósfera se cargó de tensión. Juan, aunque orgulloso y escéptico, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gabriel salió en silencio, dejando al hacendado con sus pensamientos, cada vez más oscuros. Juan García, recostado en su silla de cuero y con un vaso de vino en la mano, escuchó las palabras de Gabriel con una expresión de incredulidad y desdén. Luego,
Con el tono arrogante de un hombre convencido de su superioridad, respondió: «Ay, Gabriel. Pensé que estas barbaridades paganas se habían acabado. ¿No se supone que somos civilizados? Lo que es más, tu propio padre, que en paz descanse, dejó atrás estas supersticiones cuando abrazó la fe del único Dios». Gabriel apretó los puños, conteniendo su frustración, pero mantuvo la compostura. Con una mezcla de respeto y firmeza, replicó: «Señor, con todo respeto. Usted mismo lo ha visto. Hacemos todo lo humanamente posible y, aún así, las tierras se marchitan y su esposa sigue muy mal. Patrón, si por su ego su esposa e hijo mueren, eso quedará en su conciencia». Juan lo observó con frialdad, como si las palabras de Gabriel no pudieran tocarlo. Pero algo en la mirada del capataz lo inquietó, aunque no lo demostraría. Gabriel, con una reverencia rápida pero cargada de significado, se retiró en silencio, dejando a Juan solo con su orgullo y el creciente peso de las consecuencias. Desesperado por la grave enfermedad de su esposa Lucía, y ante la posibilidad de perder tanto a ella como a su hijo no nacido, Juan García tomó una decisión drástica: mandó a llamar al renombrado doctor Vittorio Bellini desde Italia. La fama del médico cruzaba fronteras. Se decía que no solo dominaba los conocimientos más avanzados de la medicina, sino que también poseía un misterioso entendimiento de la alquimia. Aunque para el señor García esos rumores eran absurdos, lo único que realmente le importaba era salvar a su esposa o, al menos, al heredero que llevaría su apellido y continuaría su legado. Para él, la perpetuidad de su linaje era lo más importante, pues estaba convencido de que solo alguien con su sangre podría mantener en alto la reputación y las riquezas de los García. El doctor Bellini, a pesar de ser italiano, hablaba un español impecable, lo que facilitó la comunicación. Llegó acompañado de una actitud seria y profesional, solicitando todo lo necesario para su labor. Al recibir los recursos que pidió, inmediatamente se dispuso a examinar a Lucía. Su experiencia y dedicación eran evidentes, y cada movimiento estaba cargado de precisión. Horas más tarde, con el semblante marcado por una mezcla de cansancio y gravedad, el doctor Bellini se presentó ante Juan García. Sus palabras, pausadas pero contundentes, hicieron que el hacendado sintiera un escalofrío. «Don García, he hecho todo lo que está al alcance de la ciencia de esta época. Pero debo ser honesto, esto no es natural. Dígame, ¿a quién ha ofendido usted en estas tierras?». La incredulidad y el orgullo de Juan se tambalearon ante el peso de esa afirmación. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, el doctor continuó, con una mirada que delataba más preocupación que juicio: «Me marcharé al amanecer. He cumplido con mi deber, pero lo que sucede aquí está más allá de mi entendimiento médico. Le deseo suerte, don García». El doctor Bellini informó que pasaría la noche en la hacienda y que al día siguiente tomaría el transporte de regreso a Italia. Mientras se retiraba, el eco de sus pasos por los largos pasillos parecía un presagio de que algo más oscuro y antiguo estaba en juego. Juan García quedó solo en su estudio, con un vaso de brandy en la mano y la mente atrapada entre la incredulidad y el miedo. El tiempo corría en contra de Juan García. A pesar de su terquedad, las cosechas seguían marchitándose y su esposa Lucía empeoraba cada día. Finalmente, cedió ante las palabras de Gabriel y los insistentes rumores de los campesinos. Decidió emprender un viaje con algunos de sus sirvientes a Oaxaca, una tierra lejana y llena de misterios, para buscar a una famosa sanadora que, según decían, era como una diosa de la curación. La llamaban Tlamatini, un título otorgado por los indígenas de la Nueva España a aquellos con sabiduría ancestral y conexión con lo espiritual. Se decía que pocos tenían la suerte de encontrarla, y quienes lo hacían quedaban marcados por el poder de su presencia. Después de días de viaje, Juan llegó a una modesta choza rodeada de vegetación exuberante. Lo primero que vio al cruzar el umbral fue a una joven de piel morena, con ojos penetrantes y una belleza que lo dejó desconcertado. Vestía con ropa tradicional de la época, adornada con bordados que parecían contar historias antiguas, y sus pies estaban calzados con sandalias humildes pero elegantes en su simplicidad. Antes de que Juan pudiera presentarse, la joven lo miró directamente a los ojos y dijo con voz tranquila pero firme: «Ah, don García, lo estaba esperando.
Estas palabras lo llenaron de confusión. No había manera de que ella supiera de su llegada. Pensó que tal vez era un truco, una estratagema de brujos para impresionarlo o sacar ventaja. Sin embargo, su mirada era tan intensa, casi como si pudiera ver a través de él, que sintió un escalofrío. Por un instante, el hacendado se encontró observándola con interés. Y algo más. Era hermosa, casi irreal, y esa mezcla de admiración y deseo lo hizo dudar aún más de su propósito. Pero cuando ella entrecerró los ojos y lo miró con reproche, como diciendo sin necesidad de palabras, «Ya ha sido suficiente, ¿no cree, señor? Dejemos los juegos y vayamos al grano», él se sintió avergonzado, aunque no lo demostró. A pesar de su deslumbrante belleza y su aparente sabiduría, las dudas se instalaron en la mente de Juan. ¿Cómo puede ser tan poderosa y, sin embargo, vivir en un lugar tan humilde? Si realmente es tan grandiosa como dicen, ¿por qué no es rica y respetada en toda la Nueva España? Con esas preguntas rondándole la cabeza, el orgulloso hacendado estaba dispuesto a escuchar lo que aquella misteriosa mujer tuviera que decir, aunque no sin reservas. Su vida, su legado y su esposa estaban en juego, y aunque no creía del todo en estas supersticiones de campesinos, sabía que ya no tenía mucho más que perder. A pesar de la terrible situación que enfrentaba, con su esposa e hijo en peligro de muerte, el corazón de Juan García estaba dividido. El orgullo de hombre y los deseos más oscuros que habitaban en su interior lo llevaban a pensamientos que serían considerados pecado por algunos, pero que para él eran perfectamente naturales. La belleza de la sanadora, aquella a quien llamaban Tlamatini, lo había cautivado. Su porte sencillo pero imponente, su mirada sabia y su conexión con algo más allá de lo humano despertaban en él una mezcla de admiración y deseo. En su mente, pensó: si Dios decide llevarse a Lucía, ¿por qué no hacer de esta mujer mi esposa? Es digna de un hombre como yo. Para el hacendado, esos pensamientos no eran reprochables. Entre su gente, los hombres respetables y de posición podían permitirse ciertas indulgencias, siempre y cuando fueran responsables con sus esposas, su trabajo, sus hijos, y, sobre todo, fueran fieles a los preceptos de la Iglesia. Tener amantes o incluso casarse nuevamente no era mal visto si se hacía con discreción y siguiendo las normas sociales. Pero la Tlamatini no era ninguna ingenua. Aunque no había palabras, parecía percibir los pensamientos del hacendado. Su rostro mostró un gesto claro de desaprobación, una expresión de reproche que no necesitaba explicación. Para ella, los deseos de Juan García no eran un simple pensamiento pasajero, sino un reflejo de su egoísmo y su visión del mundo, donde todo podía ser conquistado o poseído. Sin embargo, aceptó acompañarlo. Con paso firme y mirada serena, partió junto al hacendado hacia sus tierras y su hacienda para revisar personalmente el estado de su esposa y entender que había provocado el caos en las cosechas. Pero la sanadora no era una mujer cualquiera, aunque aceptó ayudarlo, no se fiaba de Juan ni de sus intenciones. Un hombre como este es capaz de cualquier cosa si ve su poder o su orgullo en peligro, pensó para sí misma mientras se preparaba para tomar todas las precauciones necesarias. La travesía hacia la hacienda sería un viaje lleno de tensión, donde dos mundos, el de la fe pragmática y la ciencia de los poderosos, y el de la sabiduría ancestral y lo espiritual, estaban a punto de chocar. Juan García veía en la Tlamatini tanto una posible salvadora como un objeto de deseo. Pero lo que él no sabía era que, en este juego, ella también tenía su propio poder y reglas, y no sería fácil someterla a su voluntad. El camino de regreso a la hacienda estaba envuelto en un silencio tenso, roto solo por el sonido de los cascos de los caballos y el murmullo del viento entre los árboles. Juan García, con su habitual confianza y un toque de arrogancia, decidió romper el silencio y poner en marcha lo que él llamaba sus armas de conquista. Miró a la joven sanadora con una sonrisa que buscaba ser encantadora y le preguntó en tono coqueto: ¿qué edad tienes, hermosa? La Tlamatini lo miró por un instante, con una mezcla de paciencia y algo que podría interpretarse como diversión. Luego, sin perder la serenidad, respondió con una leve sonrisa: 100 años, señor. Sé que no me cree, pero eso no tiene importancia. Las palabras resonaron en la mente del hacendado como un eco extraño. Por un momento, no supo cómo reaccionar.
¿Era aquello una broma? ¿Un juego típico de curanderas? Pero la expresión de la joven no mostraba rastro de engaño. Hablaba con una convicción que lo desconcertaba, como si el paso del tiempo tuviera un significado diferente para ella. Mientras el hacendado reflexionaba, tratando de encontrar una explicación lógica, la Tlamatini miró hacia el horizonte. En su interior sabía que los españoles, con toda su fe y sus armas, apenas habían comenzado a entender la verdadera esencia de la tierra que habían conquistado. Había secretos en esas montañas, en esos valles y en esas selvas, conocimientos transmitidos por generaciones, que desafiaban las nociones de lo que era posible para los hombres como Juan García. Aunque él lo ignorara, no había mentira en las palabras de la Tlamatini. Su edad y su conexión con los secretos de la Madre Tierra eran un recordatorio de que había verdades más antiguas y profundas que la ciencia o la fe de los hombres. El silencio regresó entre ellos, pero esta vez era distinto. Juan García sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Y aunque no lo admitiría, aquello lo inquietaba profundamente. Juan García no era un hombre acostumbrado a rendirse. Mientras cabalgaba junto a la joven sanadora, su mente, siempre calculadora, empezaba a trazar un nuevo plan. Observó su figura esbelta y su rostro lleno de vida, y pensó para sí mismo: soy joven, educado y guapo. Si mi esposa muere, ¿quién podría reprocharme que me case con esta mujer? Nadie podría culpar a un viudo por buscar compañía. Además, ella es perfecta, fuerte, hermosa y capaz. Para Juan, la vida siempre había sido un tablero de ajedrez, y cada pieza estaba destinada a servirle. Pero esta vez, su rival parecía estar varios pasos adelante. La Tlamatini, aunque callada, lo observaba de reojo. Su actitud lo delataba, ese aire de confianza y determinación que parecía decir: me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. A pesar de su sabiduría y calma, la joven no era ajena a las intenciones del hacendado. Había visto hombres como él antes, hombres que creían que todo en el mundo era suyo por derecho, que incluso el amor o la devoción podían comprarse o conquistarse. Ella no dijo nada, pero su mirada dejó claro que no sería una presa fácil. Los empleados que acompañaban a Juan, aunque atentos a sus tareas, no eran ciegos. Habían servido al hacendado el tiempo suficiente para conocer sus debilidades. Sin embargo, no se atrevían a cuestionarlo. Para ellos, el trabajo era lo más importante, y si fingir que no veían las negras intenciones de su patrón significaba conservar su empleo, entonces eso harían. A medida que avanzaban por el camino polvoriento, cada paso parecía cargar el ambiente de tensión. Para Juan, esto era un juego de voluntad y poder. Para la Tlamatini, una prueba de paciencia y astucia. Y para los empleados, un recordatorio de que, a veces, lo mejor era mirar hacia otro lado y seguir adelante. A medida que el grupo avanzaba hacia la hacienda, los trabajadores no podían evitar observar a la Tlamatini con una mezcla de respeto y admiración, como si estuvieran en presencia de una diosa viviente. Para Juan García, esa actitud era incomprensible. Aunque él mismo reconocía la extraordinaria belleza de la joven, pensaba para sus adentros: sí, es hermosa, pero tampoco hay que exagerar. ¿Diosa? Es ridículo. ¿Qué tiene esta mujer que los hace comportarse como si estuvieran frente a una sacerdotisa precolombina, más venerada incluso que los religiosos de nuestra iglesia? El respeto de sus empleados hacia ella no hacía más que aumentar la frustración del hacendado. Cada gesto de ellos parecía una pequeña victoria para la sanadora, y Juan no soportaba la idea de que alguien más pudiera ejercer autoridad en su presencia. Al llegar a la hacienda, la Tlamatini se volvió hacia Juan con su característica serenidad, y con una voz que mezclaba cortesía y firmeza, dijo: patrón, necesitaré que me guíen sus trabajadores para revisar sus tierras. Mientras tanto, por favor, que preparen un cuarto para mí y una cama cómoda para descansar esta noche. ¿Te gustó la primera parte de nuestra historia? Dale like, deja un comentario y suscríbete para no perderte el estreno de la segunda parte. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias mágicas y emocionantes como esta. Activa las notificaciones para descubrir qué pasará con Juan García, Lucía y el misterioso Balam.
Nos encantaría saber tu opinión, teorías y expectativas. Comparte este video con amigos amantes de las historias llenas de misterio y tradición.